Buenas, vamos a comentar y analizar las obras que ustedes tenían jóvenes para la fecha del 30 de octubre, clase asincrónica del curso Arte, Amor y Erotismo. Para esta fecha, ustedes tienen la lectura de la obra, alguna poesía escogida de la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Poesía escogida que evidentemente, enmarcada en el curso, cuyo eje temático es arte, amor y erotismo, es una poesía que gravita en torno al amor y el erotismo. También ustedes tienen para la clase de hoy la lectura de un relato, de un cuento que se titula Un amor posible, de la escritora costarricense Dorelia Barahona. La dinámica de la clase será entonces, primero comentar algo muy breve en realidad sobre la poesía erótico-amorosa de Gioconda Belli, primera parte de la clase, y luego pasaremos entonces a referir algunas cosas también, algunos aspectos muy breves del relato Un amor posible de Dorelia Barahona. He titulado esta primera parte, digamos, de esta clase, Poesía de Gioconda Belli, género, cuerpo y erotismo. Pues ya en este subtítulo, ¿no? Se enuncia algunos de los caminos por los que transcurriremos al acercarnos a la obra de Gioconda Belli. O sea, en la obra hay una perspectiva de género, digamos, reivindicadora, hay una exaltación del cuerpo, de la corporalidad y del cuerpo femenino, o sea, una instancia discursiva que se instaura, ¿no? Como femenino, y también una poesía que gravita mucho en torno al tema del amor y el erotismo. Algunos aspectos que podemos apreciar en la obra de Gioconda Belli que ustedes leyeron son las siguientes. Hay una petición, una exigencia, digamos, de este hablante lírico femenino, de este sujeto femenino, de pedir, solicitar al hombre, al amante, al amado, que sea un hombre más abierto a mostrar sus sentimientos y a ejecutar labores íntimas del espacio privado del hogar. O sea, que ejecute labores más propias del ámbito doméstico, del ámbito privado. Una solicitud al amado, entonces, de que se ubique en una relación de mayor horizontalidad con respecto al sujeto femenino. Muy interesante también, se puede apreciar cómo en la obra de Gioconda Belli, eh, a pesar de que se ama, a pesar de que se desea, y reitero, que se ama, hay una actitud del hablante lírico o la hablante lírica de este sujeto femenino de que eventualmente la relación podría, digamos, finalizar, que podría haber separación. Sin embargo, esta separación no se vislumbra como una gran tragedia. O sea, hay una perspectiva muy interesante en la que se señala que a la larga los vínculos de pareja,
de relación podrían necesariamente no ser tan permanentes. Sin embargo, no obstante, eso no significa que la separación se viva, se vivifique como una experiencia súper trágica y dolorosa. También un aspecto interesante es cómo esta hablante lírica, ¿no? Este sujeto femenino verbaliza, poetiza que el espacio doméstico y privado no es consustancial, digamos, naturalmente a la mujer. O sea, que la mujer no se confina al espacio privado, a lo doméstico, a la casa. Y también, por lo tanto, es una poesía que verbaliza la ruptura con la programación social patriarcal y con algunas instituciones, ¿verdad?, que reproducen y estructuran esta sociedad patriarcal. La hablante lírica discute, se distancia y rompe con esta programación social patriarcal. Es una hablante lírica que se ubica como una mujer, como femenina, ¿verdad? Como una mujer sujeto de deseo. No es una mujer objeto de deseo, es decir, objeto de placer y o de deseo para el hombre, sino que es una mujer que a su vez desea, que es activa, que ejecuta la práctica erótica amorosa y, por lo tanto, manifiesta, verbaliza, exige a su manera la posibilidad de la satisfacción plena, de la satisfacción del deseo. Es una hablante lírica que reinscribe el cuerpo femenino a la luz de su propia experiencia, o sea, a la luz de su propia experiencia de mujer. Una hablante lírica, un sujeto lírico que enaltece y se orgullece de ser mujer. Una hablante lírica que se enorgullece, ¿no? Que está orgullosa de eventualmente parir hijos, parir ideas también, y intentar parir estructuraciones sociales más equilibradas y más justas. Y un hablante lírico donde el erotismo femenino, esto que hablábamos de la mujer como un sujeto de deseo, este erotismo femenino es dinámico, es festivo y es gozoso. Y para mostrar algunos de estos aspectos que he mencionado, ¿verdad? Y que estoy diciendo en esta proyección, paso a leer partes, fragmentos, o sea, versos de algunos de los poemas que ustedes tenían que leer para la clase de hoy. Por ejemplo, en el poema hombre, amado mío, este hablante lírico le dice al amante, al hombre que ama, que debe desechar ya los viejos mapas, ¿verdad? Debe desechar ya esos viejos mapas y descubrir un nuevo continente, ¿no? Un nuevo continente. Es un nuevo continente que entonces se espera y se desea sea estructurado sobre la base de
nuevos mapas que hablan de justicia social, entonces, y de justicia de género. Algunos versos de este poema. Repito, hombre amado mío. Hombre amado mío. Desecha ya los viejos mapas. Ven a recorrerme sobre ariscos caballos. Hincha ya las velas y descubre este nuevo continente nacido entre cataclismos y catástrofes. Por ejemplo, en otros poemas, o otro poema como el titulado Reglas del juego para los hombres que quieran amar a mujeres, y vean el título, Reglas del juego para los hombres que quieran amar a mujeres, y vean cómo se enfatiza reglas, pero en este caso las reglas las está enunciando y las está verbalizando esta hablante lírica, este sujeto femenino, es la que dice, dicta, pone las pautas, las reglas. Y al indicar para los hombres que quieran amar a mujeres, al reiterar este sustantivo de mujeres, está anunciando un tipo de mujer más empoderada, que exige más, que hace peticiones, que reivindica situaciones para que éstas devengan en más justas, en más equitativas. Este poema, Reglas del juego para los hombres que quieran amar a mujeres, está estructurado sobre la base de pequeños poemas, ¿verdad? De pequeños poemas. Voy a leer y a referirme brevemente a 5 de ellos. El poema quinto de esta serie de poemas, que dice lo siguiente. El hombre que me ame podrá encontrar en mí la hamaca donde descansar el pesado fardo de sus preocupaciones, la amiga con quien compartir sus íntimos secretos, el lago donde flotar, sin miedo a que el ancla del compromiso le impida volar cuando se le ocurra ser pájaro. Y muy interesante, porque en este pequeño poemario, el 5, ¿verdad? Es interesante porque en la primera parte hay una enunciación que nos podría parecer, en el buen sentido, algo, eh, digamos, más conocido, más habitual. Una posición de la mujer, de compañera, y si ustedes quieren, un tanto más tradicional. Sin embargo, los dos últimos versos dicen algo que es muy interesante. Señalan que sin miedo a que el ancla del compromiso le impida volar cuando se le ocurra ser pájaro. Vean cómo aquí hay una enunciación que señala algo así, que necesariamente este hombre que me ame no tiene que estar conmigo, enuncia esta hablante lírica, digamos, no tiene que estar conmigo necesariamente para siempre. O sea, que podría irse, podría volar. Y vean esta imagen, ¿verdad? Sin miedo a que el ancla del compromiso le impida volar cuando se le ocurra ser pájaro. Existe la posibilidad entonces de la ruptura, de la separación, pero una ruptura que no se muestra como trágica, como otros tipos de amor. Hay tipos y modelos de amor donde la ruptura es tragedia, donde la ruptura prácticamente es muerte. ¿Por qué razón? Porque en algunos tipos de modelos de amor, como en el amor romántico, ¿no? El hallazgo de esa persona excepcional se piensa y se asume que una vez encontrada
es para siempre y por siempre. Vean que aquí se está enunciando ya, pareciera otro tipo, otro modelo de amor que incluye dentro de la posibilidad la ruptura, una ruptura de común acuerdo, una ruptura de común conveniencia, ¿no? De acuerdo, y que esa ruptura no significa necesariamente el fin de la vida. En el poema séptimo hay bueno, voy a leerlo, el poema séptimo, sí, la parte 7, digamos, de este poemario, las reglas del juego para los hombres que quieran amar a mujeres, dice lo siguiente. Por sobre todas las cosas, el hombre que me ame deberá amar al pueblo, no como una abstracta palabra sacada de la manga, sino como algo real, concreto, ante quien rendir homenaje con acciones y dar la vida si es necesario. Vean acá también cómo el amor trasciende necesariamente, o perdón, el amor es más que la relación entre un yo y un tú. O sea, la relación es más que nosotros conformados por un yo y un tú. Es un nosotros que los trasciende. O sea, puede haber un amor que va más allá del yo y el tú. Y en este caso, el amor se politiza aún más, se vuelve más político. En el tanto, el amor puede ser el amor a otros y a otras. En este caso, la categoría de pueblo. Y eventualmente podríamos relacionar esto con el poema anterior, el poema 5. A la larga, puede haber separación. El hombre que me ame puede ser pájaro si eventualmente la ruptura es para y por un amor mayor, que es un amor sociohistórico colectivo, como es el amor por las causas sociales justas. Si es un amor hacia el pueblo. El poema 8 de este pequeño poemario, Reglas del juego para los hombres que quieran amar mujeres, dice lo siguiente. El hombre que me ame reconocerá mi rostro en la trinchera, rodilla en tierra me amará, mientras los dos disparamos juntos contra el enemigo. Vean ustedes cómo en este poema que pertenece al poemario, ¿no? Reglas del juego para los hombres que quieran amar a mujeres, hay un discurso, una enunciación, digamos, que se enmarca más en lo bélico. Claro, en este caso, lo bélico, transgresor, digamos, lo bélico, contracultural, en el tanto, el lo bélico guerrillero. Entonces, el hombre que me ame reconocerá mi rostro en la trinchera, rodilla en tierra me amará, mientras los dos disparamos juntos contra el enemigo. Entonces, son dos que se aman, que que se conocen y reconocen en la trinchera, lugar de protección y de ataque. Cuando disparamos los dos juntos contra el enemigo. Nuevamente, esta idea de un amor que trasciende lo particular, yo, tú, y va a una categoría mayor sociohistórica colectiva, como es el pueblo. Entonces, estos poemas se enmarcan en las luchas
sociohistóricas, las luchas político-guerrilleras en América Latina contra, por ejemplo, dictadores de extrema derecha, bueno, que asolaron América Latina por años. El poema décimo dice lo siguiente: el amor de mi hombre no le huirá a las cocinas ni a los pañales del hijo. Será como un viento fresco, llevándose entre nubes de sueño y de pasado las debilidades que por siglos nos mantuvieron separados como seres de distinta estatura. Vean cómo en este poema 10 hay una clara ruptura a los roles de género tradicionales, a los roles de género que se enmarcan en la estructuración societal patriarcal, ¿verdad? Y se pide entonces que el amante y el amado participe en las labores del ámbito privado, del ámbito doméstico. Y que más bien esta participación en estas labores del ámbito doméstico no lo empequeñece, sino más bien lo engrandece. Hay un engrandecimiento en la participación, ¿no?, conjunta en estas labores domésticas, del ámbito doméstico. Y estas actividades que por los roles de género eran asignadas entonces a las mujeres, el espacio privado, lo doméstico, y a los hombres, lo público, que fundamentan mucho los roles de género de la sociedad patriarcal, en este caso son desestructurados. Son desestructurados. Eso los mantenía como seres de distinta estatura. Romper esto significa que serán de una estatura próxima, similar. Vean que aquí hay una enunciación de una mayor equidad, justicia y equilibrio. El poema último de este poemario, que sería el poema 11, bueno, o 11, 11, dice lo siguiente: el amor de mi hombre no querrá rotularme y etiquetarme. Me dará aire, espacio, alimento para crecer y ser mejor, como una revolución que hace de cada día el comienzo de una nueva victoria. Vean que acá se exige efectivamente mayor libertad para la hablante lírica, para este sujeto femenino, una menor cosificación o no cosificación, que no se visualice a la mujer como una propiedad, o sea, como una cosa, y que dentro de la relación exista la libertad. Este poema, el 11 o 11, es como una síntesis del pequeño poemario, ¿verdad? Además enmarca estas rupturas como un aspecto de desestructuración importante de la sociedad patriarcal. En el tanto, es una fuerte desestructuración a esta sociedad, es un acto y una construcción revolucionaria. Es una construcción revolucionaria porque está haciendo la ruptura entonces de esta sociedad patriarcal, donde se pide y se exige una mayor igualdad
una relación más equitativa, un compromiso también con sectores empobrecidos, oprimidos. Entonces el amor va más allá de lo estrictamente eh, amoroso de pareja. Un poema en donde podemos apreciar aspectos de el erotismo, propiamente el erotismo, es el texto que se titula, o el poema que se titula Placer del chocolate, ¿verdad? Ese placer del chocolate, bueno, es un poema efectivamente muy sensorial y muy erótico. Algunos versos del poema dicen lo siguiente: comiendo chocolate, pienso en tu piel a mordiscos, pienso en tus piernas, tus pies, pienso en los manjares suculentos de la vida. En este poema hay un juego muy interesante entre el pasado y el presente. Hay, bueno, ustedes lo leyeron, yo solo estoy recordando algunos aspectos. Hay una reminiscencia a la infancia y esta sensación placentera de esta hablante lírica en la infancia, en la arena del mar, y cuando caminaba y se posaba sobre esta arena del mar humedecida, y sentía este placer en los pies traviesos de la niñez. Esta arena humedecida y estas piernas entonces que se sumergen y que provocan una calidez y un placer. Luego, en el presente, la hablante lírica remite al chocolate y cómo este chocolate se disuelve en las papilas gustativas, ¿no? Y se produce un espeso, dulce fango. Y esta espeso, dulce fango suelta aroma, recuerdos y flores en estas distendidas papilas. Y luego viene entonces al presente y de alguna manera el poema condensa ese pasado, esa infancia y esos pies traviesos en la arena, también el pasado del placer del chocolate y el chocolate que está ingiriendo, que está comiendo en el presente y este placer que le provoca le recuerda al amado y le recuerda los manjares suculentos de la vida, el placer erótico sexual. El poema Y Dios me hizo mujer. Bueno, un poema donde ya el título claramente indica la afirmación, autoafirmación de lo femenino, del hecho de ser mujer. Y la afirmación entonces de ser mujer y la capacidad que puede tener la mujer, en este caso para engendrar, para parir vida, pero también el placer que puede tener la mujer al engendrar y parir ideas. O sea, es un poema donde el parir y el engendrar no se supedita única y exclusivamente a la maternidad, sino que también refiere a las ideas, a la actividad, a la actitud activa, que trasciende en mucho, sin menospreciar, la maternidad.
y Dios me hizo mujer. Algunos versos, me hizo un taller de seres humanos. Esta capacidad de engendrar. Dice también, nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Vean, las ideas, el sueño, que el sueño en este caso son los sueños y los sueños políticos de justicia. Y los últimos versos dice, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Entonces, es un poema donde, reitero, la autoafirmación de lo femenino es importante y es, digamos, festivo, gozoso. Un último poema que se titula No me arrepiento de nada. Es un poema, pues, largo, ¿verdad? Es un poema algo largo, no larguísimo, pero un poco más largo. Y es un poema que es algo así, entre comillas, como una especie de biografía o autobiografía de la hablante lírica, del sujeto lírico, del sujeto de enunciación. Es un poema en donde la hablante lírica se compara con muchas otras mujeres. Reconoce alguna continuidad, proximidad con muchas mujeres, pero también reconoce algunas rupturas, alguna distancia con muchas mujeres. Un poema en donde se enuncia algo que tiene que ver con la institución familiar, la familia. La familia es una de las instituciones en donde más claramente se reproduce la estructura patriarcal. Entonces, en el poema, ella, esta hablante lírica, ¿no? Que reconoce el amor, por ejemplo, por su madre y la proximidad con ella, también se distancia de ella. Leo versos del poema. No me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido, las mujeres primorosas, dechado de virtudes, hacendosas, buenas esposas, que me deseara mi madre. No sé por qué, toda mi vida me he pasado rebelando contra ellas. Me brinco algunos versos. A veces cedo a sus miradas de reproche y quisiera ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la yoconda irreprochable, sacarme 10 en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. Con la psiquis adolorida me despeino, transgrediendo las ancestrales programaciones, desgarrando a las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños. Porque me atrevo a ser esta loca falible, tierna y vulnerable que se enamora como puta triste de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas.
porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. Otros versos. Pero por los pozos oscuros en los que me hundo en las mañanas, cuando no más abrir los ojos siento las lágrimas pujando, a pesar de felicidad, que he conquistado finalmente, rompiendo estratos y capas de roca terciaria y cuartenaria. Veo a mis otras mujeres sentadas en el vestíbulo, mirándome con sus ojos dolidos y me culpo por la felicidad. Irracionales niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y anchas caderas, que por mi madre y contra ella me gusta ser. Vean que en este poema, bueno, desde el título, no me arrepiento de nada, no se arrepiente, efectivamente, de su infancia, de la familia, de su madre, porque de alguna manera todo eso también ha contribuido a ser la persona que es. Sin embargo, también es claro que ha hecho el salto, ha hecho la ruptura con respecto a toda esa programación, a todos esos deseos de que fuera una mujer primorosa, dechado de virtudes, una hacendosa, buena esposa, y es una mujer que decide romper, como dice en el poema, ancestrales programaciones. Y esas programaciones son las programaciones sociales, ¿no?, de la sociedad patriarcal y de los roles rígidos de género, ¿verdad? Cuando habla de que ha hecho la ruptura de estratos y capas de roca terciaria y cuartenaria, se refiere a eso, a esas rupturas de programaciones que tienen siglos de estar estructurando a la sociedad. Vean ustedes, jóvenes, cómo a partir de estos poemas podemos ver en la hablante lírica una conciencia de un sinfín o de muchas formas de opresión y desigualdad a las que han estado sometidas las mujeres por siglos, ¿no?, desde el discurso patriarcal, y que algunas mujeres, muchas mujeres, desean plantear rupturas alternativas. Vean ustedes también cómo en estos poemas hay una poesía de tono, digamos, coloquial. O sea, un lenguaje bastante asequible, un lenguaje bastante cotidiano. O sea, es una poesía que de alguna manera se nutre, se alimenta, poetiza la vida cotidiana. Se alimenta de la cotidianidad y a la vez alimenta y nutre la cotidianidad. Es una poesía
entonces con un tono conversacional, muy tipo conversación, que habla entonces de lo sociohistórico y político. Es una poesía que tiene, por lo tanto, una actitud bastante testimonial y está testimoniando contextos sociohistóricos. En este caso, un contexto sociohistórico que es los movimientos insurgentes, guerrilleros, en contra de las dictaduras de extrema derecha que asolaron América Latina. Y en el caso concreto y específico de la obra de Gioconda Belli, refiere a las luchas para el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Y por esa razón, en muchos de los poemas, pues leímos y vimos ese tono bélico guerrillero, la importancia que se le otorga al pueblo, la trinchera, estar juntos y reconocerse y disparar contra el enemigo, y cómo establecer ciertas rupturas con la sociedad patriarcal y esta programación es un acto revolucionario, ¿verdad? Es una poesía que tiene entonces un marcado carácter utópico, ¿verdad? De construcción de un lugar que todavía no era, no es, ¿verdad? Que todavía no existe del todo. Y vean ustedes, algo que ya había dicho, cómo en los poemas se evidencia a una mujer que ama, disfruta plenamente su corporeidad, su cuerpo, el cuerpo de su compañero y de goce y disfrute en la entrega del juego erótico amoroso. Algunos aspectos a propósito de la obra de Gioconda Belli, el amor confluente de Anthony Giddens. O sea, a partir de lo comentado, un poco lo leído, a partir de la obra de Gioconda Belli, quiero referir ahora a un tipo, modelo de amor que Anthony Giddens denomina como el amor confluente. En una clase anterior referí a Anthony Giddens, ¿verdad? Y al modelo o tipo de amor romántico, algunas características del amor romántico que pudimos ver después de comentar y analizar los poemas de Cima del Gozo de Isaac Felipe Azofeifa. Y veíamos cómo era claro, espero, cómo en esos poemas de Isaac Felipe Azofeifa, en el libro Cima del Gozo, era clara la presencia de el modelo o tipo de amor romántico. Pues en estos poemas que hemos leído de Gioconda Belli, se postula otro tipo o otro modelo de amor que no es el modelo de amor romántico, sino que es el modelo o tipo de amor confluente. Algunas características de este modelo de amor confluente son las que pongo acá. No son todas. Pongo algunas, voy a referirme a ellas y pongo estas porque, bueno, la mayoría, bueno, hay dos quizás que no tanto, pero la mayoría eh, claramente podemos ubicarlas, bueno, espero que claramente podamos ubicarlas y podemos ubicarlas en la obra de Gioconda Belli. Estas características de este modelo o tipo de amor confluente son teorizadas, reflexionadas por Anthony Giddens en el libro La transformación de la intimidad, sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Y es el modelo de amor confluente.
Quizás importante señalar muy rápidamente cuándo, digamos, es que surge o empieza a surgir este nuevo tipo o modelo de amor. Bueno, es un modelo de amor que surge, que empieza a surgir en las décadas del 60 del siglo pasado. Y surge precisamente en las décadas del 60 del siglo pasado, bueno, porque es el contexto de revoluciones, de rupturas contraculturales muy importantes. Entre ellas, efectivamente, la emancipación femenina o movimientos feministas. También movimientos de la juventud o de jóvenes, que incluso se constituye los jóvenes como un sujeto histórico y social, movimiento ecologista, movimientos políticos contra las colonias, o más bien contra las metrópolis, movimientos anticoloniales. Piensen ustedes movimientos contraculturales como los hippies. Entonces, es un contexto, un momento, la década del 60, donde la efervescencia política contracultural de ruptura es muy importante. Y dentro de estas rupturas están los movimientos feministas que promulgan, luchan, se movilizan por una emancipación femenina y por una emancipación sexual femenina. Importante, Anthony Giddens habla que en el amor confluente es fundamental lo que él denomina la pura relación. Pero ojo con esto, porque esto de pura relación podría eh, inducir eventualmente a un error y que pensemos algo así, que pura relación se refiere a algo así como relaciones, no sé, puras, virginidad o algún tipo de esto, y en realidad no se refiere a eso. Pura relación significa que las personas involucradas en una relación permanecen y continúan en la relación por decisión pura, por satisfacción que hay en esa relación. O sea, la pura relación es que la asociación produce la suficiente satisfacción para los participantes en la relación. Hay otros modelos, otros tipos de amor, como el amor romántico, que decíamos, bueno, que, por ejemplo, la paternidad y la maternidad, o sea, los hijos y o el matrimonio, eran instancias fundamentales para legitimar la relación. Pues en este caso, en el amor confluente, esos no son elementos fundamentales. El elemento fundamental es el interés de los involucrados en continuar y permanecer en la relación. Es el interés genuino y puro, digámoslo así, de querer seguir en la relación, porque la satisfacción es suficiente y es importante. Claro, para obtener, estar ubicados en esta pura relación, es fundamental la construcción de una relación especial. No es entonces como en el amor romántico, en donde, y veíamos algo, bueno, con Badiou y también con Anthony Giddens, ¿verdad? Como en el amor romántico, este asunto, este aspecto del hallazgo de esa persona excepcional que valida mi ego, o sea, que valida mi yo y me complementa, es algo fundamental, ese hallazgo. Aquí en el amor confluente
Eso no se mira, ni se visualiza, ni se siente, ni se vivifica de esa manera. Hay la construcción de una relación especial, no el hallazgo de una persona especial. Hay una mayor equidad, igualdad en el dar y el recibir emocional. Y precisamente parte de la construcción de esta relación especial es precisamente esta igualdad y esta equidad en el dar y recibir emocional. No es, véanlo ustedes, como en el modelo o tipo de amor romántico, donde habíamos dicho, ¿no? Y comentado cómo era una estructuración de amor validada mucho por los roles de género, ¿verdad? Los roles de género muy importantes en el amor romántico. En el amor confluente, no. Hay una mayor equidad en el dar y el recibir emocional. No hay cosificación. Trata de romper, resquebrajar esa cosificación que a veces hay en el modelo de amor romántico, en el tanto se estructura mucho sobre la base de los roles de género. El ars erótica, la satisfacción sexual en el modelo de amor confluente es importantísimo. O sea, así como hay una igualdad, una equidad en el dar y recibir emocional, habría que decirlo, es fundamental esta equidad en la satisfacción sexual recíproca. Es lo que se conoce por el ars erótica. Y piensen ustedes, contrastando nuevamente con el amor romántico. En el amor romántico, lo sexual pasa a un plano secundario. Hay incluso un plano primario, o primero, que es casi un plano espiritual. Casi. Lo sexual no es fundamental. De hecho, los hijos legitiman la relación y el matrimonio. En el modelo de amor confluente o en el tipo de amor confluente, esta satisfacción sexual es muy importante. Mucho de la continuación, la permanencia de los involucrados en la relación se debe, obedece a la satisfacción sexual. Bueno, el amor confluente no es necesariamente monógamo en el sentido de la exclusividad sexual. El amor romántico, pues sí, el amor romántico tiende a ser monógamo y a pensar la relación algo así como para siempre. Y hay una especie de exclusividad sexual. En el amor confluente no. O sea, en el amor confluente es una decisión de los involucrados el que haya algo así como una exclusividad sexual y haya monogamia o no. Por eso hay relaciones abiertas, relaciones swingers, etcétera. Y es una decisión de los involucrados. No es exclusivamente monógama ni hay una exclusividad sexual. Por supuesto, esto también es una decisión de las personas que estén involucradas en esta relación confluente. Podrían decidir serlo, ¿verdad? O sea, ser monógamos y que haya una exclusividad sexual. Pero en términos generales, ¿verdad? Como ruptura y como uno de los elementos importantes del amor confluente es que puede haber este tipo de acuerdos, este tipo de decisiones
de no ser necesariamente monógamos, ni mantener una exclusividad sexual. Y también otra característica de este tipo o modelo de amor confluente es que necesariamente la relación entre las personas involucradas en la relación tiene que ser heterosexual. En el amor romántico, pues sí, o mucho sí, en el tanto, decíamos que era un tipo o modelo de amor donde los roles de género son muy importantes y en donde también en la maternidad y la paternidad lo son. En el amor confluente no es tan importante este aspecto de la maternidad, la paternidad y mucho menos este asunto de los roles de género. Entonces, en el amor confluente, muchas o las relaciones pueden ser relaciones de parejas o de personas del mismo sexo o del mismo género. Vean que esta emancipación sexual femenina, esta idea de pura relación, o sea, de mantener el interés, pero como enuncia la misma poesía de Gioconda Belli, que el amante, el amado, puede volar cuando quiera ser pájaro. La construcción de una relación especial donde haya mayor equidad e igualdad en el dar, recibir emocional y la satisfacción erótica sexual son aspectos que hemos visto en la poesía de Gioconda Belli. Por esa razón es que estamos enmarcando los poemas que ustedes leyeron para hoy en este tipo o modelo de amor confluente. En todo caso, ustedes relean los poemas, tienen los poemas y vean más claramente estos vínculos con este modelo o tipo de amor. Bueno, y relean también los poemas porque yo dije algunos aspectos bastante generales y bastante fragmentados, digamos, de los poemas, porque si no la clase sería muchísimo más larga. Pasamos ahora al texto, al relato Un amor posible de Dorelia Barahona. Un amor posible es un cuento de la escritora costarricense Barahona, recogido en el libro de cuentos Noche de Bodas, publicado en el año 1994. Eh, como ustedes vieron en el poema, en el cuento, como ustedes vieron en el cuento, es un cuento en donde hay bastantes elementos eróticos sexuales. De hecho, el mismo cuento o relato inicia con un poema que escribe Miranda y es un poema bastante erótico. En el relato vemos algo así como eh, un triángulo amoroso entre Miranda, Elías, el esposo de Miranda, y Raúl, el empleado de Miranda y empleado de Elías. Hay que decirlo, más claramente empleado de Elías. A propósito, en las relaciones erótico-sexuales, eh, que hay en el relato de Miranda con Raúl, su amante, y de Miranda con Elías, su esposo, estas descripciones, reitero, eh, bueno, son elocuentes. Es interesante porque Miranda
en las relaciones sexuales con su esposa es plena, o sea, es satisfecha, está satisfecha sexualmente. Es interesante también que en las relaciones sexuales con Raúl, el empleado, su amante, también es satisfecha, está plena sexualmente. Está plena sexualmente tanto con el empleado como con su esposo. Bueno, y en el relato, en estas relaciones sexuales, cuando se describen, bueno, estamos en presencia de una dosis importante de lo erótico sexual, de la práctica sexual, de la práctica coital. Es interesante también señalar que no obstante esta satisfacción sexual de Miranda y de tener solventadas económicamente todos sus requerimientos, todas sus necesidades, Miranda en el cuento piensa, reflexiona, se muestra un tanto dubitativa, como pensando. No sabemos claramente, o sea, en el relato no se nos dice qué es lo que está pensando, cuáles son sus pensamientos, pero vemos un tanto esta actitud que, claro, se hace más evidente hacia el final del relato. Y hacia el final del relato, ¿qué es lo que tenemos? Es la ruptura. Es el abandono de Miranda, de su esposo Elías y de su amante Raúl. Incluso cuando ella parte y deja a Elías, su esposo, Elías le ha dicho, bueno, que piensa demasiado, que no piense tanto. Y claro, ella viene pensando, porque hacia el final del cuento nos damos cuenta, nos enteramos de que a pesar de la solvencia y lo solventado que tiene lo económico y de lo satisfecha que puede estar sexualmente, no está totalmente satisfecha, no es plena. Y eso es interesante en el relato. Vean que en el relato hay, digamos, como que intertextos fundamentales que tienen que ver con la industria cultural y con el Star System, que ahorita voy a explicar. Fundamentales, ¿por qué? Bueno, porque Miranda es una mujer más joven que Elías, es una mujer preciosa, muy bonita, que tiene un parecido importante con la actriz, con la bellísima actriz Ava Gardner. Y precisamente Elías la elige a ella para casarse por su belleza, por su parecido con Ava Gardner. Elías tiene mucho dinero, tiene una casa en la playa tipo palacete y en la relación que tienen Elías y Miranda, Miranda debe vestirse, por ejemplo, incluso asumir ciertos ademanes, ciertas poses y vestirse como lo hizo Ava Gardner, como lo hacía Ava Gardner en algunas de sus películas. Entonces, vestirse, comportarse similar. De hecho, en el relato, en el cuento, se hace alusión a dos películas de Ava Gardner de las décadas del 50 y del 60. Por ejemplo, La Condesa Descalza, una película del año 1954 con el actor Humphrey Bogart, bueno, y otros, pero Humphrey Bogart. Y también se hace referencia a otra película del año 1964, El Reino de la Iguana, con la actriz Deborah Kerr y Richard Burton, entre otros. ¿Y por qué se hace alusión en el relato a estas películas? Bueno, porque ella está vistiendo y comportándose similar, próximo a Ava Gardner en estas dos películas.
Entonces vean cómo el cuento tiene una relación, digamos, intertextual y el asunto del cine y de la industria cultural teje bastante este relato. Sin embargo, hacia el final del cuento, reitero, vemos qué es lo que ha estado pensando Miranda. Y es que de alguna manera Miranda no ha sido del todo plena, del todo satisfecha, porque se ha sentido de alguna manera como un objeto, como una cosa. Se ha sentido algo así como un elemento más de utilería, de una puesta en escena, de una puesta en escena donde ella es eso, parte del decorado, un elemento más de algo que en realidad nunca del todo le ha pertenecido y donde ella ha sido más objeto que sujeto. Y de ahí la ruptura. Y de ahí la perspectiva, si ustedes quieren, un tanto de género que tiene este relato. Voy a explicar brevemente estos 4 aspectos. Decía que en el relato es muy importante la industria cultural. Bueno, ¿qué es la industria cultural? A grandes rasgos es un término acuñado por la escuela de la sospecha, por la escuela de la teoría crítica, de la sociología crítica, la escuela de Frankfurt, desarrollada este concepto de industria cultural por Max Horkheimer y Theodor Adorno. Y a grandes rasgos, ¿qué es la industria cultural? Un sinónimo de industria cultural es algo así como la industria de la conciencia. ¿Y qué significa esto de industria de la conciencia e industria cultural? Bueno, ellos teorizan cómo en las décadas del, 30, pero muy fuerte en el 40, posteriormente, ellos están reflexionando esto en las décadas del 40, hablan de una industria cultural y vean cómo anteponen dos términos que podrían parecer antitéticos, industria y cultura. La industria nos suena algo así como algo de producción industrial, por lo tanto, masivo, masificador. Y lo cultural parece que nos remite a otro tipo de elementos, como la esfera de la conciencia. Bueno, ellos aunan los dos elementos y a qué se refieren. Bueno, que a partir de lo que ellos denominan industria cultural, medios de difusión, o sea, por ejemplo, la publicidad, la prensa, o sea, los periódicos, los radios o la radio, más tarde, un poco más tarde, pues la televisión, el cine. Lo que ellos dicen es que todos estos elementos que, repito, enmarcan y engloban en la industria cultural son o transmiten mensajes, ideas que enajenan a la audiencia, que estructuran un tipo de entretenimiento que está bastante vaciado de contenido y que lo que producen es un entretenimiento que entretiene, pero que no posibilita el pensamiento ni la actitud crítica. Por lo tanto, es una industria cultural que de alguna manera manipula y estandariza sistemas de pensamiento y de deseo.
Entonces, lo que hace la industria cultural es masificar eh, deseos, formas de pensamiento, masifica y construye una subjetividad. Una subjetividad que está bastante marcada por el consumo, ¿verdad? Por la enajenación, por el entretenimiento vacío en sus contenidos. Pues si la escuela de Frankfurt, si Horkheimer y Adorno están reflexionando sobre la industria cultural, y vean ustedes que en el relato Un amor posible de Dorelia Barahona asistimos al cine, por eso las películas La noche de la iguana, La condesa descalza y Miranda, parecida, vistiéndose y actuando como Ava Gardner, actriz de cine, ¿verdad? Este es porque se produce en esta industria de Hollywood, en esta industria del cine de Estados Unidos, ya en las décadas del 30, pero en las décadas del 40, 50 y posteriormente, ¿verdad? Hasta nuestras fechas, hasta nuestros días, pero ya muy importante, en las décadas del 30 y 40, lo que se denomina el Star System o el sistema de estrellas. Este sistema de estrellas, a grandes rasgos, ¿en qué consiste? Consiste en la influencia, digamos, el impacto que tienen las estrellas de cine en su público. Hay que decir que este Star System, primeramente, ¿no? Tuvo que ver con el ámbito de las estrellas de cine, pero vean ustedes que posteriormente vamos a decir que puede expandirse, ¿no? Se amplía con modelos, cantantes, más recientemente deportistas, futbolistas, pero originalmente inicia con los actores y actrices de cine de Hollywood, de esta industria cultural boyante que es el cine de Hollywood. Entonces, repito, estos actores y actrices tienen un gran impacto en el público. Hollywood produce eh, películas, eh, digamos que importantes, magníficas, de grandes escenarios, con grandes inversiones de dinero. También muchos de los actores y actrices eh, hacen y empiezan a hacer mucha publicidad. Entonces, publicidad que se mira entonces cotidianamente por medio, digamos, de la prensa, los periódicos o las revistas de la época. Entonces, no solo los tenemos en la pantalla del cine, sino que también en periódicos y revistas o hasta en cajetillas de cigarros, por ejemplo. Entonces, hay un impacto muy importante en el público por la admiración que sienten hacia estas estrellas, hacia estos actores y actrices. Y se produce algo así como una fuerte identificación e interpelación de estos actores y actrices en el público. Identificación e interpelación. ¿Y por qué? Bueno, porque están viendo personas de carne y hueso. Personas, piensa el público, que son como ellas. Son seres humanos. Entonces son muy próximos en ese aspecto de humanidad. Sin embargo, a la vez, siendo tan próximo o tan próximos, son sumamente distantes. Hay una proximidad, pero una distancia abismal. Y de ahí que se produzca esto que he puesto acá de interpelación e identificación. O sea, las personas admiran, quisieran ser, se identifican y son interpelados, conmovidos,
movilizados en sus deseos, en sus carencias, en sus deseos por estos actores y actrices. Y en el cuento, Un amor posible, hay mucho de eso. Vean que Elías es interpelado fuertemente, grandemente, por el Star System, por la industria cultural, por la belleza y la actriz Ava Gardner. Entonces, hay una interpelación, bueno, y una identificación. Y por su parte, Miranda también ha sido interpelada y se ha identificado, además por su belleza y juventud y por su belleza, con Ava Gardner. Aunque ella va a romper esto al final del relato. Pero el cuento remite a esos aspectos, siendo un cuento bastante erótico, sexual. Se construye esto erótico sexual desde, o bastante, desde este asunto de la industria cultural, el cine y el Star System. Es importante señalar que en esta identificación e interpelación de la industria cultural y el Star System dentro de esta industria cultural, la existencia de una subjetividad, de un tipo de sujeto que podríamos denominar el sujeto cultural. Bueno, que podríamos denominar, que así lo denomina Edmund Cross. Edmund Cross habla del sujeto cultural. ¿Y qué es el sujeto cultural? A grandes rasgos, un sujeto cultural es este sujeto que es fuertemente interpelado, que es fuertemente, digamos, conducido por todos estos elementos, aspectos simbólicos, culturales, como del Star System y la industria cultural. ¿Qué es el sujeto cultural para Edmund Cross? A. Es una instancia de discurso ocupada por yo. O sea, un sujeto cultural es yo. Es una primera persona. B. Pero el sujeto cultural también es la emergencia y el funcionamiento de una subjetividad. Claro, es un yo y una subjetividad. Pero C, agrega Edmund Cross, es un sujeto colectivo. O sea, es una instancia discursiva ocupada por yo, es una subjetividad. Pero ese yo, digamos, no es necesariamente un yo único, aislado, sino que este yo es como muchos otros yo, porque es interpelado, seducido por estas industrias y por el Star System y por la industria cultural, este yo como muchos otros. Y dice Edmund Cross, que el sujeto cultural está en un proceso de sumisión ideológica. ¿Qué significa esto de un proceso de sumisión ideológica? Bueno, que es manipulado. Lo que queremos decir o lo que quiero decir, bueno, es que el sujeto cultural somos todos. Todos somos un sujeto cultural. En el fondo, desde esta perspectiva teórico, analítica, no hay tal rasgo, digamos, de especificidad, de individualidad, de particularidad en nosotros, sino que hay una subjetividad que ha sido construida intencionadamente, manipuladamente, con fines de mercado y con fines capitalistas, con fines de consumo. Y entonces, este sujeto cultural, bueno, es yo, hay una subjetividad en ese yo, pero ese yo es como muchos otros y muchos otros son como ese yo y están y son
manipulados ideológicamente. Y eso es lo que vemos en el relato. Tanto Elías como Miranda son, claro, un sujeto cultural. Claramente son el sujeto cultural eh, interpelado, manipulado, esta subjetividad adoradora que idolatra entonces a las estrellas del cine de Hollywood por el peso que tiene la industria cultural. Aunque Miranda hace la ruptura al final del texto. Entonces, el cuento se titula Un amor posible y pareciera que el amor posible es esa perspectiva, digamos, de género, esa perspectiva de amor propio. Ella decide abandonar, reitero, no obstante, toda el dinero que posee su esposo y el dinero, bueno, del que ella se beneficia. La satisfacción sexual bastante plena, aparentemente, pero se da cuenta que no es plena, que no es feliz. Entonces, reivindica su ser, su yo, con amor propio y abandona este escenario y este palacete, digamos, castillo prestado que en realidad nunca le ha pertenecido. Que ella se percata que básicamente ella solo ha sido parte del elenco, algo así como una muñequita, digamos, prostituida, ¿no? Como una muñeca prostituida, lo pongo así porque en el cuento se dice, y decide abandonar esto que nunca le ha pertenecido. Logra establecer una ruptura y entonces el amor posible es de ella hacia ella misma. Y pareciera también que significa de alguna manera que la mujer, bueno, como el hombre, pero en este caso la mujer y ella, Miranda, puede ser o intentar ser plena y feliz autónomamente, sola, por sí sola, independiente. Vean que el final del cuento es un final abierto. Ella toma el carro y abandona el palacete de playa y es un final abierto. Pero es un final abierto en el que se va escuchando música y en el que va feliz, que va en una actitud muy festiva, como liberada. Entonces, es un relato muy interesante porque podríamos tener la presencia, si ustedes quieren, de lo erótico y la deflación de lo erótico. Por deflación me refiero la caída de lo erótico. Lo erótico está en el poema inicial y en las descripciones de las relaciones eróticos sexuales, del coito sexual que hay en el relato. Pero a la vez hay una caída de lo erótico, una deflación de lo erótico, precisamente por el peso de manipulación, el peso de sumisión ideológica, de lugares comunes, de clichés, de cosificación que hay en la relación, en las relaciones y en la relación que hay en el relato por parte de Miranda con Elías, su esposo, bueno, también con Raúl, pero sobre todo con su esposo Elías. Ella, hay deflación de lo erótico, en lo tanto, en el tanto, ella ha sido y se ha sometido a la cosificación, a la cosificación, al lugar común, digamos, desde el patriarcado. Entonces, tenemos lo erótico y la deflación, aunque al final ella abandona a Elías.
¿verdad? Entonces se restablece algo así como su ser, su integridad, bueno, y termina el relato. Bien, buenas. Con esto concluyo la clase correspondiente a la sesión asincrónica del 30 de octubre.